pues la Central Unitaria de Trabajadores ha preparado hoy un día especial con algunos que fueron candidatos, otros que son analistas de este tema. Hoy nos van a enriquecer con mucho, pero mucho con este tema, porque como sabemos, cualquiera que sea, digamos, la coalición que gane, eh, y que hay unas coaliciones que son alternativas y apoyamos en el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, la coalición de la Colombia Humana, pero del Pacto Histórico, pero también está la coalición de la Esperanza, y creemos que estos han sido los elementos fundamentales que hemos tenido las y los trabajadores para apoyar estas coaliciones, y que ojalá sea esa coalición. Pero cualquiera que sea quien gane en esta etapa, le quedan bastantes temas por resolver en el país. Y creemos que tenemos un contexto bastante difícil, un contexto que tiene una situación de retos, diríamos así, y que prácticamente pues nos queda, como ya sabemos, resolver lo que es la deuda pública, ya que tiene un nivel permanente más alto que antes de la pandemia, que todas y todos sabemos cómo ha sido de acelerada esta etapa con la deuda pública, pero también nos queda el planteamiento de la actividad económica. ¿Cómo hacemos con esa actividad económica que entró en un inactivismo profundo también en la pandemia, y que prácticamente todos los niveles son más bajos que en el 2019? Y si allá hacíamos, digamos, análisis bastante complicados, pues esta vez lo hacemos con la única certeza de que queremos enfrentar retos muy altos para estas elecciones que siguen. Igualmente, los ingresos fiscales de tan solo el 20% del Producto Interno Bruto del país son bajos incluso en el contexto de la región, y son insuficientes para financiar las demandas sociales y también la inversión pública. Nos preocupa muchísimo hoy, que hoy por eso tenemos este webinar, el tema del empleo. Pues el tema del empleo es un problema, digámoslo así, de los más graves que tenemos. Es decir, la informalidad para formalizar es uno de los temas fundamentales, y que hoy los vamos a poder tener más cercanos, analizar más cercanos y ver con mayor detención. Pero es muy importante también que registrar que los niveles de desigualdad en Colombia son bien altos, continúan y se acrecentan, pero hay una nota que queremos dar como fundamentación. Las y los trabajadores hemos dicho redistribución de la riqueza, y lo que vamos a enfrentar es una alta concentración de la riqueza. Por eso yo creo que hoy, con estos temas y el tema del empleo, va a ser esencial y fundamental que eh, los compañeros Mario, Edwin y Mary Laura, que les damos la bienvenida, nos hablen hoy de lo que es verdaderamente estos retos, como el Estatuto del Trabajo también es un reto para llevar al país una política que nos dignifique a las y los trabajadores, y que no solo nos dignifique, sino que podamos construir de verdad un país con todas estas apuestas, un país que merece que las y los trabajadores vivamos bien, con bienestar, un país que se preocupe también por superar los problemas, no solo de lo que nos deja la pobreza en un país como estos, sino también los problemas de bienestar, los procesos de vivir sabroso, como decimos algunos y algunas en este país, y cómo en esa parte podemos darle atención a esa mitad de la población mayor de 65 años que no recibe ningún tipo de pensión. Igualmente, la atención a la niñez en este país y los problemas del cuidado van a ser temas obligatorios en esta campaña, porque cuidar la vida, cuidar el medio ambiente, cuidar a la población hoy es también tener bienestar y también tener trabajo
que se debe considerar a futuro, remunerado y trabajo que se le invierte tiempo y que vale. Entonces, le damos la bienvenida a Mary Laura, a nuestros compañeros invitados que hoy nos delectan con este tema y que creemos que estas propuestas presidenciales nos van a dar un alivio muy alto y muy grande para la continuidad de hombres y mujeres en este país y para vivir bien. Bienvenidos, bienvenidas hoy a este webinar y bien pueda Mary Laura, le doy el uso de la palabra para que por favor inicie con nuestros invitados este programa. Muchas gracias, feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes para ti, buenas tardes para las personas que nos acompañan en este webinar de todos los martes de 1 a 2 de la tarde del Departamento Jurídico de CUT, y buenas tardes para las personas que nos escuchan en el programa radial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Soy Mary Laura Perdomo y me complace seguir acompañando este espacio del equipo jurídico hoy para conversar un tema tan importante como cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de esta ronda electoral por la que atraviesan el país, y específicamente cuáles son sus propuestas frente a trabajo y empleo. Tenemos que recordar que en el país tenemos una población de más de 38,4 millones de personas en edad activa, en edad de trabajar, de los cuales más o menos 1 millón de personas apenas se considera como población ocupada. Tenemos una desocupación en el país superior al 15%, y de esa población ocupada apenas cerca de la mitad está cotizando efectivamente al sistema de seguridad social general, a salud y pensión específicamente. La cotización a pensión es aún más baja y esto lleva consigo unas consecuencias graves para la cobertura pensional de las personas adultas de edad mayor. Recordemos también que la crisis de la pandemia tuvo un impacto especial en el empleo del país, y que según las últimas cifras del inicio de este año, el desempleo general está cercano al 12,9% del país, donde por supuesto hay dos sectores que son especialmente más afectados, que somos las mujeres con un desempleo superior al general, rondando el 16%, y los jóvenes con un desempleo cercano al 18%. Entonces, lo que esperamos escuchar hoy de nuestros grandes invitados, que ya los voy a presentar, es precisamente cuáles son las propuestas de los dos candidatos que pueden contar con el apoyo del sector sindical, especialmente de algunos de los sectores de la CUT, como lo son los candidatos Gustavo Petro y el candidato Fajardo. Para esto, hoy contamos con dos compañeros de esta casa, compañeros de la CUT, amigos, aliados siempre, con el compañero Mario Alejandro Valencia, que hoy viene, es como parte del equipo programático de la campaña del profesor Fajardo, y con el compañero Edwin Palma Egea, que hoy viene como representante del equipo programático de la campaña del candidato Gustavo Petro. Entonces, a ustedes dos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Mary Laura. Saludos a Ligia, a todo el equipo jurídico de la CUT, a las personas que están conectadas en la radio, y por supuesto un saludo muy cordial a Edwin. Edwin, ¿quieres saludar para empezar? Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto para mí estar acá. Un saludo muy especial a mi gran amigo Mario Alejandro Valencia. Y bueno, qué chévere que estemos conversando sobre estos temas que poco se hablan en estos tiempos electorales. En la campaña al Congreso poco se habló, y en la campaña presidencial poco se ha hablado, y creo que, como lo vamos a concluir aquí seguramente, el trabajo debe estar en el centro de la discusión pública y política. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, bienvenidos de nuevo, y pues, ¿quién más llamada a generar este debate y a discutir sobre empleo y trabajo que la Central Unitaria de Trabajadores? Por eso estamos esta tarde aquí. Entonces, yo quisiera empezar nuestra discusión con la siguiente pregunta para nuestros dos invitados. ¿Cuáles creen ustedes que es la propuesta laboral más peligrosa de Federico Gutiérrez, o si tiene alguna propuesta frente a trabajo y empleo que debamos discutir y conocer los colombianos y las colombianas? Si quieren, empezamos con Edwin. Bueno, yo creo que, es decir, y esta es una convicción
política, personal, que he construido también después de muchos años vinculado al sindicalismo. Yo creo que la visión más peligrosa, no lo dicen así, pero en la campaña del Congreso, por ejemplo, los aliados de Federico Gutiérrez sí lo decían así. Yo recuerdo a Miguel Polo Polo diciendo en campaña, vamos a hacer todas las leyes para destruir a FECODE. Es decir, y los aliados del uribismo, sin duda alguna hoy representados en Federico Gutiérrez, tienen una animadversión frontal contra el movimiento sindical. Y tal y como ocurre en Colombia y en muchas partes del mundo, lo primero que hacen estos gobiernos conservadores de derecha y de extrema derecha es golpear el corazón del sindicalismo. Yo creo que suficiente ha tenido el sindicalismo colombiano de haber sufrido las más altas tasas de violencia, de persecución, de hostigamiento empresarial, de regularización, de desprotección, de falta de promoción del derecho humano fundamental a asociarse sindicalmente, que creo que era un gobierno de Federico Gutiérrez, y esto hay que decirlo con total seguridad a las organizaciones sindicales, a dirigentes sindicales, porque yo veo que hay muchos dirigentes sindicales todavía que creen que esto no nos va a afectar. Claro que nos va a afectar, es decir, nosotros no crecemos del 4% de la población económicamente activa. Entonces creo que sin duda alguna, e insisto, siempre será muy peligroso la destrucción del tejido alrededor de la libertad sindical. Atacar la libertad sindical, destruir la libertad sindical nos va a impedir construir nuevos derechos, defender los existentes, incluso defendernos contra los ataques a la democracia. Por eso pasa en muchas partes del mundo que lo primero que hacen las dictaduras, incluso las dictaduras disfrazadas de democracia como esta, es golpear el corazón del movimiento sindical. Entonces, creo que la principal, es decir, el principal peligro que corre la clase obrera, la clase trabajadora del país, el movimiento sindical, es que se siga profundizando esa cultura antisindical que se traduce en decretos, normas, leyes. Ahí está el gobierno de Duque a punto de dejar, por ejemplo, una norma incompleta para limitar la negociación colectiva del sector privado. ¿Sí? Claro, estamos de acuerdo en la unificación, pero ¿por qué no regular también la negociación colectiva en distintos niveles al de la empresa? Entonces, esa por un lado. Por otra, sin duda alguna, y esto lo vimos materialmente visible en el desayuno que convocó Mario Hernández. Mario Hernández convoca un desayuno con un sector empresarial, recoge dinero para la campaña, porque ya sabemos que en el Congreso y en la presidencia hay grupos políticos defendiendo intereses económicos. Entonces, lo más grave a veces ni siquiera es que se hable el trabajo, es precisamente que no se hable. ¿Qué quieren estos sectores empresariales? Que pasan propuestas a través del Consejo Gremial, a través de la ANDI, de FENALCO, de todas las agremiaciones, de los grupos económicos, que se siga desprotegiendo el trabajo. Entonces, tenemos vigente el decreto 1174, se está planteando, incluso Federico lo ha dicho de frente, legalizar el trabajo por horas, que eso tiene bastantes discusiones desde el punto de vista técnico. Ha dicho que el Código Sustantivo del Trabajo, esto, es decir, que no se adapta a esta nueva forma, sino lo que yo creo, porque esto lo discutimos con Paloma Valencia en un debate de cara a las elecciones legislativas, ellos lo que buscan no es que el derecho del trabajo siga cumpliendo una función tuitiva, protectora de los intereses de los trabajadores, de ese derecho humano a trabajar, sino que lo que buscan es que se adapten las normas a la precariedad laboral, es decir, a la informalidad. Buscan legalizar la informalidad y la precariedad. Yo creo que esas dos cosas grandes son las enormes preocupaciones que debemos tener como trabajadores, como trabajadoras y sobre todo como organizaciones sindicales. En la medida, nosotros debemos entender esto, en la medida que el sindicalismo sea fuerte, el diálogo social funciona, el sindicalismo puede incidir en la transformación institucional, no solamente en las instituciones, sino también de las normas, y sigue cumpliendo esa labor de proteger, de crear y de dignificar el mundo del trabajo. Entonces, resumo en esas dos propuestas, o en esas dos consecuencias peligrosísimas para los trabajadores si se llega a materializar 4 años más de uribismo, porque hay que llamarlo por nombre propio. Federico Gutiérrez son 4 años más de Duque, son 4 años más del proyecto de Álvaro Uribe. Gracias, Edwin. Mario, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el peligro mayor frente a trabajo y empleo de la propuesta de Fico, que es el candidato del uribismo?
Bueno, Mary Laura, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme en nombre de la candidatura de Sergio Fajardo a este auditorio tan importante de la Central Unitaria de Trabajadores, sin duda la organización sindical más importante que hay en el país. Y yo quiero empezar esta primera intervención enviando por una parte mi mensaje de solidaridad al candidato Gustavo Petro por las amenazas que ha recibido y mi rechazo, por supuesto, a esas amenazas. Yo creo que es imposible que nosotros sigamos pensando que la única forma de avanzar en este país, de seguir en este país, es a través de la violencia y de la eliminación de las ideas que son contrarias. Pueden gustarnos o no gustarnos, coincidir o no, pero pues finalmente el ejercicio democrático consiste en eso, en que esas ideas se derroten democráticamente, y por eso considero tan grave eso que está pasando en el país en estos momentos, porque justamente lo que representa, en mi opinión, el candidato Federico Gutiérrez es justamente esa misma continuidad de esa política de odio, de venganza, de revancha, que no permite que el país avance desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, que no nos permite construir un país con más capacidad de creación de riqueza y por ende también con la necesidad que esa creación de riqueza tiene de poderse distribuir de una manera más equitativa, como se podría lograr a través de más capacidad de nuestra sociedad de crear fuerza, de que esa fuerza de trabajo se pueda ocupar, de ocupar esa fuerza de trabajo que hoy ya tiene el país. Nosotros tenemos una ventaja enorme desde el punto de vista laboral y es que tenemos suficiente mano de obra, tenemos una fuerza de trabajo muy abundante que debe ser aprovechada, pero se tienen que dar las condiciones institucionales también para que eso se pueda dar. Y una de las cosas que me parece más preocupante de la propuesta del candidato Federico Gutiérrez es que cuando uno lee el programa de gobierno y cuando lee las intervenciones en los debates, realmente es de una pobreza conceptual abrumadora. O sea, realmente no hay nada de fondo que uno le permita decir cuál es la visión que tiene de país este candidato, hacia dónde nos quiere llevar desde el punto de vista de las necesidades que tiene el país en estos momentos. Tenemos 3 millones de desempleados y cómo va a resolver ese problema de ocupar esa fuerza de trabajo. Solamente dice, voy a crear 1,2 millones de empleos, que no sale de escenarios comunes, que no sale que no tiene ningún plan concreto, que no plantea ninguna reforma de fondo y que sería en este aspecto la continuidad del gobierno de Duque, que no hizo ninguna reforma de fondo. Este gobierno se limitó a hacer 3 reformas tributarias, una que le tumbó la Corte Constitucional y le tocó repetirla porque la hicieron mal, y fuera de eso, ninguna transformación sustancial de todos los problemas que venía arrastrando el país desde el punto de vista económico y social en los años anteriores. Ni se planteó una reforma laboral que se necesita, ni se planteó una reforma al sistema pensional que se necesita, ni una reforma al aparato productivo, ni a la política comercial, y las reformas tributarias pues es la que generó en una muy buena medida o que fue el detonante en buena medida del estallido social que vivió el país el año pasado, y que para evitar, digamos, que eso se repitiera, se hizo una reforma tributaria al final del año 2021 que fue bastante minimalista, si se quiere decir de esa forma, que no resuelve los problemas del país, y que en el mejor escenario esta reactivación económica que se está viviendo en estos momentos nos lleva al escenario de 2019. Y lo que dice el candidato Federico Gutiérrez es, vamos a sostener eso, vamos a sostener lo que funciona bien, dice él, y probablemente lo que funcione él es unos niveles de desempleo altísimos, una informalidad altísima, unos niveles de pobreza que en el mejor escenario, si no se hacen las reformas que necesita el país, nos llevaría a unos niveles de pobreza de 17 millones de personas. Hoy tenemos 19,6 millones de personas en la pobreza, y si no se hace nada, nos llevaría en el mejor escenario a un nivel de pobreza de 17 millones de personas. Así que reformas sí se necesitan, y se tiene que tener además una visión de qué es lo que se quiere desde el punto de vista de la estructura productiva del país para generar empleo. Y yo no creo que la propuesta de gobierno de Federico Gutiérrez vaya orientada hacia eso, porque, insisto, es casi que una copiar y pegar las mismas propuestas del gobierno de Iván Duque,
en el sentido de construcción de viviendas. Está muy bien que se construyan viviendas, pero eso ya se viene haciendo, así que no es nada novedoso. En materia de transporte, en gasto, y también un discurso de gasto público austero. Entonces repiten como loros todo el discurso del Estado tiene que ser más pequeño, pero no dicen en favor de que el Estado tiene que ser más pequeño. Tiene que ser más pequeño para que haya más empresas productoras, tiene que ser más pequeño para que haya menos control y vigilancia sobre los recursos públicos, o tiene que ser más pequeño simplemente porque es una ideología que se ha planteado en Colombia en los últimos años de que el Estado tiene que ser más pequeño porque sí, porque se supone que el mercado es el que resuelve, el que termina resolviendo todos estos problemas, y resulta que pues que en esa lógica el Estado intervino menos y el mercado no resolvió los problemas que dejó la ausencia del Estado en esas actividades. Así que yo no creo que se vaya a resolver los problemas económicos y sociales derivados, como lo decía Edwin, del principal problema económico y social que tiene nuestro país en estos momentos, que es la poca capacidad de demandar fuerza de trabajo a través de nuestro aparato productivo, porque no hay nada en el programa de gobierno que nos permita concluir que hay una visión de país hacia el desarrollo y hacia el progreso de las fuerzas productivas del país. Gracias, Mario, y gracias, Edwin, por estos primeros comentarios. Creo que hasta acá vamos de acuerdo de las dos campañas de Fajardo y de Petro, y es a criticar la campaña de Fico porque no trae propuestas en concreto, es súper general, pero mantiene una idea de este gobierno saliente y de los últimos gobiernos que hemos tenido en el país, que claramente no han hecho el trabajo bien hecho. Yo quería resaltar dos cosas también, aparte de lo que ustedes mencionan, y es que en una parte del programa de Federico Gutiérrez sí se menciona la necesidad de reducir costos laborales a las empresas, porque según ellos estos costos inhiben la formalización laboral, es decir, mantener esta idea de que el problema del desempleo, el problema de la informalidad es que los trabajadores y trabajadoras le costamos mucho al empresariado, pues ya hemos visto que ha sido la que ha orientado las últimas reformas laborales de los últimos 30 años, que no han funcionado para nada y que siguen siendo muy peligrosas. Y lo segundo, recordar que aunque no esté en el plan de gobierno, porque el plan de gobierno es súper general, sí mencionó este señor en una entrevista en televisión categóricamente que él apoyaría incentivar el trabajo por horas y reglamentarlo, que ha sido una de las principales peticiones de los gremios empresariales y que por supuesto él estaría de acuerdo con eso. Entonces creo que valía la pena mencionar eso. Quisiera, ahora, pues, solamente si me permites 30 segundos agregar algo del programa de Federico Gutiérrez, ya que lo estás mencionando, y es por una parte que él está proponiendo que Colpensiones se vuelva un fondo, como una administradora de fondos de pensiones, que es justamente lo que fracasó en Colombia en estos 25 años de funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, volver a Colpensiones, lo que ya está fracasando, pues claramente creo que es una muy mala idea. Y lo otro es una desconexión con la realidad absoluta. En el programa de gobierno de Federico Gutiérrez dice que el ingreso per cápita de la población colombiana es de alrededor de 4.700.000 pesos. Eso es pues completamente desfasado. Eso es peor que el precio de los huevos de Carrasquilla. 4.700.000 pesos de ingreso promedio de la población colombiana, no es de aproximadamente 1.700.000 pesos, lo que demuestra es que está completamente desconectado de la realidad y por ende sus propuestas no van a servir para resolver esos profundos problemas del país. Gracias, Mario. Sí, está bien que plata es plata, pero tampoco que llegue a inventarse esas cifras como en lo que acabas de mencionar. Gracias. Ahora, pasando de los acuerdos, quisiera que llegáramos en concreto a las diferencias entre las propuestas de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro. Quisiera, si quieres, empezamos ahora contigo, Mario, que nos dijeras sobre las propuestas de Sergio Fajardo, ¿qué lo diferencia del enfoque de las otras candidaturas? Claramente sobre las de Fico habrá muchas diferencias, pero por ejemplo sobre la otra candidatura alternativa de Petro, y cuál es un poco como a modo de titulares, ¿crees que serían las 4 principales propuestas frente a empleo y trabajo? Y acá voy a hacer un paréntesis, hoy vamos a hablar de empleo y trabajo, y no sé si Ligia o podríamos considerar en otra ocasión hacer una discusión de este tipo sobre el tema pensional, que hay propuestas muy concretas en las candidaturas. Entonces creo que valdría la pena
y lo podemos pensar, dependiendo de lo que diga la directora Ligia, hacer otro webinar de estos para hablar en concreto de eso, para que hoy nos concentremos más en lo de empleo y trabajo. Entonces, Mario, si quieres arrancar, porfa, con las propuestas de tu candidato. Ok, Mary Laura, para eso tenemos 8 minutos, ¿cierto? Para no pasarme tanto el tiempo. Y les propongo, si está de acuerdo también, Edwin, que empecemos al revés, es plantear qué propone el candidato y después qué nos diferencia de la otra candidatura alternativa. No sé si queda mejor así para no entrar de una en la confrontación. Dale, esto es una confrontación entre amigos. Bueno. Posibles aliados de una posible segunda vuelta. Bienvenidos, Edwin, a la segunda vuelta como aliados. Bueno, no, está entrando en detalle. Yo creo que, pues, lo primero es que el programa de gobierno de Sergio Fajardo es el resultado de un proceso de construcción de meses de trabajo en el que participaron más de 150 personas. Entre ellas, no quiero, digamos, dar muchos nombres, pero me parece importante mencionar a estas dos personas que tienen mucho que ver con la elaboración de esta propuesta en particular, que es José Antonio Campo, economista destacado, reconocido en el país, profesor hoy de la Universidad de Columbia, y una persona que también ha ejercido un liderazgo muy importante dentro de la candidatura, que es Rosa Inés Ospina, que fue nada más y nada menos que una de las fundadoras de la Fundación Transparencia por Colombia y que conoce muy bien, pues, digamos, también todos estos temas. Y parte, digamos, hasta ahí, digamos, este es un ejercicio académico, que es la construcción del programa, pero para que se pueda materializar es necesario también tener claro que se debe dar un proceso de concertación entre todas las fuerzas del país, entre el movimiento sindical, así lo dice el programa. Cualquier reforma laboral tiene que pasar por una concertación entre el movimiento sindical, el movimiento empresarial, las organizaciones académicas, el movimiento social, porque esto no puede ser, digamos, el resultado solamente de un ejercicio académico sin tener en cuenta un plan sensato de aplicación entre lo que hay hoy en el país, cuáles son las normas, cuál es la estructura legal, cuáles son las estructuras sociales e institucionales que tiene hoy el país y qué es lo que necesita el país para poder dar un salto positivo en mayor vinculación laboral, en mejores condiciones, en mejores salarios, y no que sea solamente como un discurso, ¿sí? Como el discurso que ya estamos acostumbrados, que es más salarios y menos impuestos, que es como una especie de imposible lograr un mejor mercado si el Estado no funciona, y me voy a referir en eso más adelante en detalle. Y digamos que también pasa porque las condiciones de trabajo sean más que una cifra, no solamente que se diga voy a crear 1,5 millones de trabajos, 1.200.000 puestos de trabajo, sino que también tiene que tener en cuenta todo un proceso político, social y económico de creación de oportunidades, de la creación de oportunidades. Aquí hago esta reflexión. En general, a la especie humana le gusta trabajar. Nosotros somos el resultado del trabajo. A las personas les gusta trabajar. Por supuesto que en todas las sociedades, como en todas las familias, en todos los hogares, hay personas a las que no les puede gustar, pero esa no es la norma. A las personas a las que no les gusta trabajar es la excepción. En todas las sociedades hay vagos. Yo estoy completamente seguro que en Japón debe haber vagos también, y en China hay vagos, y en Estados Unidos también, pero esa no es la norma. O sea, la norma es que en general la gente sí está dispuesta a trabajar si se crean esas oportunidades, y justamente lo que hace esa visión de país enfocada en el trabajo, enfocada en el esfuerzo propio, enfocada en el ingreso que uno es capaz de procurarse a través de su trabajo, nos lleva a una concepción sobre el desarrollo, sobre el crecimiento y el desarrollo, pensando en el bienestar de la población, pensando en el bienestar, no solamente en la acumulación, sino en el bienestar de la población, porque lo que tenemos en el país hasta este momento es una visión completamente diferente, es una visión de poca capacidad de creación de empresas, poca capacidad de demanda de trabajo, trabajos precarios. Tenemos un mercado laboral supremamente precario, que es el resultado también de una estructura empresarial precaria que nos lleva no a esa
a esa realización del desarrollo y el bienestar, sino a un escenario de atraso, de pobreza y de desigualdad. Y acá es importante, y está en el programa de Sergio Fajardo, y está pues en esa visión también de país, que tiene que haber un relacionamiento adecuado entre el Estado y el mercado. Nosotros, infortunadamente, hemos vivido años en un debate absurdo de un sector de la población diciendo el Estado no debe existir y otro sector de la población diciendo el mercado no debe existir, cuando no existe, no es posible lograr esta visión de desarrollo y de bienestar si no hay una articulación, un relacionamiento adecuado, una asociación en donde no se reemplaza el Estado ni se reemplaza el mercado, sino que cada quien cumple una función. El Estado cumple una función regulatoria, cumple una función normativa, de crear las condiciones propicias para que se pueda dar la iniciativa privada, que es la iniciativa de mercado, pero ambas tienen que existir. Y en ese sentido, para entrar ya en concreto en las propuestas de Sergio Fajardo, es decir, que hay 4 elementos que son muy importantes para el programa económico y para el programa de trabajo destacar, que casi que cumplen como una especie de ciclo lógico en donde tanto el Estado y el mercado siempre van a interactuar allí en cada uno de esos procesos. Empezando por la creación de un Sistema Nacional del Cuidado, que es una de las propuestas más importantes del programa, también la creación del Ministerio de la Mujer, pero en este Sistema Nacional del Cuidado es el reconocimiento de que hay una labor que hoy no se está remunerando, que cumple un papel fundamental en la reproducción, en la crianza y en entregarle al mercado laboral justamente fuerza de trabajo bien formada, bien capacitada, bien alimentada, que es justamente hoy una de las razones por las cuales tenemos un mercado laboral precario. Y es que tenemos fuerza de trabajo poco formada, poco capacitada, mal alimentada y parte de que en esa disputa entre Estado y mercado, ambos, el Estado y el mercado, lo que han dicho es, no, pues eso es problema del mercado, miren ustedes a ver cómo entregan la fuerza de trabajo, y el mercado también ha dicho, no, pues eso no es responsabilidad mía, pero miremos a ver que el Estado, qué es lo que puede entregar. Entonces tiene que haber un reconocimiento de la importancia del cuidado para entregarle al mercado laboral, y es el segundo elemento, personas que reciban una educación de calidad adecuada y una formación también adecuada, y para eso tenemos pues toda la propuesta en materia de educación y de formación también, y de formación permanente a lo largo de la vida, que brinda, por ejemplo, instituciones tan importantes para esta materia como el SENA. El tercer elemento que plantea la candidatura de Sergio Fajardo es el del desarrollo productivo, es de cómo se desarrollan las fuerzas productivas del país con alto contenido científico y tecnológico que nos ayude en buena medida a reducir la dependencia que tiene nuestro país en las exportaciones y en las cuentas públicas del petróleo y del carbón, y que nos lleven hacia otro tipo de economía en la que no dependamos de esos recursos naturales no renovables, y que nos permita también construir una estructura exportadora capaz de crear suficientes empresas de calidad, empresas sólidas que puedan demandar esa fuerza de trabajo. Y como cuarto elemento es el de las pensiones. Entonces, por eso lo mostraba como una especie de ciclo: Sistema Nacional del Cuidado, educación, formación, desarrollo productivo con alto contenido tecnológico, hasta la pensión, también en un sistema, como lo han venido planteando muchas organizaciones, ya voy terminando, a través de un sistema de pilares en el que se reconozca un primer pilar de solidaridad, en el que se está haciendo la propuesta de que las personas, los adultos mayores de 65 años, reciban simplemente como una condición de su ciudadanía un subsidio de alrededor, un ingreso de alrededor de 500.000 pesos o de 500.000 pesos, ¿sí? Que digamos diferente al candidato Federico Gutiérrez, que está proponiendo 330.000 pesos. Y otro sistema, otro pilar, que es el de público, el de Colpensiones,
que garantice a través ya de un sistema de cotización una pensión de que se cotiza en el sistema público de pensiones hasta 2 salarios mínimos, y de ahí en adelante el reconocimiento también de la necesidad de ahorro individual a través del sistema de fondos privados, que yo no llamaría fondos privados de pensiones, sino de ahorro individual. Entonces tú tienes un sistema básico para quienes no cotizan. Con Valentina. Perdón, que por ahí. Un segundo pilar público hasta 2 salarios mínimos, y de ahí en adelante reconocimiento de un ahorro individual. Y para esto, ya termino con eso, Mary Laura, discúlpame que me pasé unos minutos. Se propone realizar 3 reformas, que es de dónde va a salir la plata para hacer todo esto. Una reforma tributaria que cumpla con los principios constitucionales de progresividad, de eficiencia, de equidad, que nos lleve hacia que la estructura tributaria realmente sea un mecanismo de distribución de riqueza, de reducción de la desigualdad y de distribución de la riqueza. Una reforma laboral y una reforma pensional como una forma pues también de que el mundo del trabajo, como lo dice Egan Bernal, aporte sosteniblemente a la reducción de pobreza. No es economista, pero tiene toda la razón en que la forma sostenible de reducir la pobreza es a través del mercado laboral, es a través de crear oportunidades para el trabajo. Gracias. Gracias, Mario. Si quieres, le doy la palabra a Edwin en este punto, y luego, como tenemos un poquito de tiempo, tal vez alcancemos a hacer una rondita de qué los diferencia una campaña del otro. Edwin, ¿cuáles son las principales propuestas del senador Gustavo Petro en materia laboral y de empleo? Bueno, en el programa de Gustavo Petro arranca con hablando de algo que nos debe el Congreso hace 31 años, el Estatuto del Trabajo. Ahora, el Estatuto del Trabajo, y en esto quiero enviar un mensaje preliminar también a los empresarios. Es decir, el Estatuto del Trabajo no será producto de la imposición de una norma, ni del sindicalismo, ni de los trabajadores, ni mucho menos del gobierno hacia el sector empresarial. Creo que, sin duda alguna, como ocurre en la Organización Internacional del Trabajo, como nosotros siempre hemos defendido, deben haber diálogo, deben haber escenarios de diálogo social, pero para que hayan escenarios de diálogo social totalmente efectivos, pues debe haber fortalecimiento del interlocutor social llamado sindicatos. Es decir, en los actores sociales en el mundo del trabajo hablan en la OIT, por ejemplo, de empleo, de desempleo, de las cadenas mundiales de suministro, de la negociación colectiva, del derecho de asociación, incluso de la eliminación de todas las formas de violencia, como se hizo el año pasado cuando hace 2 años cuando se construyó y se sacó adelante el convenio 190 de la OIT, que no está en la agenda política del gobierno y que estaría en nuestra agenda política del gobierno ratificar en este Congreso, este convenio. Entonces, incluso en la OIT se habla de las comunidades, por ejemplo, el convenio 169 que habla de la consulta previa a comunidades indígenas. Es decir, quiere esto demostrar que el diálogo social debe ser importante en el próximo gobierno y será importante en el gobierno de Gustavo Petro. Esto para la construcción, por ejemplo, del Estatuto del Trabajo. Incluso para el tema de la generación de empleo, porque si ustedes ven, en el sector empresarial se plantea una política para generar empleo reduciendo costos de trabajo. Siempre se plantea así, incluso las reformas laborales. A nosotros en el año 2012, en la ley 789, nos dijeron que quitarle los recargos nocturnos dominicales y abaratar el despido iba a generar puestos de trabajo, y no generó ningún puesto de trabajo, como lo han demostrado distintos estudios. Siempre las reformas laborales es para desmontar derechos laborales, derechos sociales, que a su vez no generan ningún empleo. Entonces, la misma generación de empleo, las propuestas de generación de empleo tienen que ser producto de la discusión, de la dialéctica entre los interlocutores sociales, dentro de los cuales, sin duda alguna, y en esto comparto con Mario, el Estado, el gobierno debe ser un actor fundamental. Es que el tripartismo aparte de empleadores, sindicatos y gobierno. Es decir, no se puede dejar al vaivén del mercado el mundo del trabajo. Pasó en la pandemia. Tenemos 2 modelos, solamente por mencionarlos. El colombiano, que dejó al vaivén del mercado la suerte de las empresas, destruyó 500.000 empresas y 3 millones de puestos de trabajo. Un modelo distinto, con un gobierno progresista en España, decidió a través de los expedientes de regulación temporal del empleo proteger la pequeña y mediana empresa que produce allá y acá la mayor cantidad de empleo, y esta a su vez protegió los puestos de trabajo y obviamente minimizó los impactos o amortiguó los impactos
que ha generado, por ejemplo, en Colombia, incrementando las tasas de pobreza. En el debate parlamentario, en la campaña parlamentaria, nos encontramos precisamente con una senadora del Centro Democrático que decía que habían problemas más graves que abordar los temas del trabajo, y decía que el problema de la pobreza, el hambre y la desigualdad, y la respuesta es que la pobreza, el hambre y la desigualdad tiene que ver con el trabajo. También comparto que sin duda alguna una forma de salir de la pobreza es el trabajo, es la movilidad, porque el trabajo genera movilidad social ascendente. Él es el sindicalismo, precisamente como lo ha dicho incluso el presidente Biden recientemente, es la espina dorsal de la clase media. Por eso yo sí creo, y nosotros creemos que debemos fortalecer el interlocutor social llamado sindicato para que los temas alrededor del empleo, del trabajo, de las pensiones, del desempleo, del combate a la informalidad, se aborden con una seriedad y no sea como lo hemos visto en todos estos años, incluyendo en la pandemia, que hacen las normas, las diseñan allá puertas cerradas entre empresarios, gremios y el gobierno, que es su amigo, y se las imponen al interlocutor social llamado sindicato, porque eso no es negociación ni es diálogo social. Eso simplemente es una imposición de un modelo. Yo creo que sin duda alguna, así está puesto en el programa de gobierno, cuando hablemos del Estatuto del Trabajo, cuando generemos los foros, cuando generemos el escenario tripartito para hablar del Estatuto del Trabajo, tenemos que empezar hablando del reconocimiento de todas las formas de trabajo. Hoy tenemos, por ejemplo, 200.000 trabajadores y trabajadoras de las nuevas plataformas, de las nuevas tecnologías. Aquí estoy precisamente en este momento en Barranquilla con el Sindicato de Trabajadores de Plataformas hablando sobre esto, sobre los retos que tenemos de cara a dignificar su trabajo. Ya se ha hecho en otras partes del mundo producto de la movilización ciudadana. En el Reino Unido ya se le han reconocido a los trabajadores de Uber salario mínimo, vacaciones, jornada de trabajo. En España ya se incorporaron como verdaderos trabajadores al Estatuto de los Trabajadores. Es decir, gracias a sus acciones colectivas se han reivindicado su dignidad en el trabajo. Y nosotros hemos dicho, 200.000 trabajadores de las plataformas serán objeto de atención prioritaria por parte de nuestro próximo gobierno. También, sin duda alguna, nuestro programa está incluso en el primer pilar de nuestro programa de gobierno, está el tema de la mujer. Sin duda alguna, también está en nuestro programa Sistema Nacional de Cuidados, un reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado, pero también la redistribución. Esto implica que también pongamos en el mundo del trabajo esta discusión y sin duda alguna, ya coherente con la primera respuesta, tenemos que fortalecer el sindicalismo como actor, es decir, como interlocutor social del mundo del trabajo. Y eso implica revisar el tema de la dispersión sindical, sin duda alguna, pero también revisar el tema de la negociación colectiva del sector, que no es más que adaptar esto por poner una institución no sindical, por decirlo así, donde no participa el sindicalismo, la OCDE. La OCDE ha hecho recomendaciones en materia de negociación colectiva, que hay que superar los niveles de la empresa. Ha hecho recomendaciones en materia de huelga que fueron incorporadas recientemente por la Corte Suprema de Justicia. Y algo muy, muy, muy importante, que lo hemos dicho hasta la saciedad. Hay cosas que están ya reguladas, es decir, no requieren ni siquiera nuevas leyes, no requieren leyes ni decretos. Falta justicia para el trabajo. Tiene que cumplir esa función constitucional y legal de ser un agente intuitivo, protector de los intereses de los trabajadores, de equilibrar la mesa. Oye, el trabajo no existe. No existe. Las leyes que hay, porque así lo demostró la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, puede combatir la tercerización ilegal. Gran parte de la informalidad, si uno divide en 3 grupos la informalidad, encuentra que el primer grupo pudiese ser falta de justicia laboral, es decir, falta de aplicación de Constitución y ley. Otra gran parte de la informalidad tiene que ver con la informalidad empresarial, que esto requiere ajustes tributarios, económicos y de otro tipo, ¿sí? Para fomentar la creación de la pequeña y mediana empresa, para reducir sus costos de funcionamiento. Es decir, hay informalidad empresarial que se traslada a la informalidad laboral. Y otro que tiene que ver con actividades que, como también lo dice el programa de gobierno, están asociadas con la economía popular. Allí habría que trazar una línea entre lo que qué es economía popular y qué es informalidad
y ese trabajo precario que no debería existir en la sociedad. Es decir, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la informalidad deberían estar pensando en transitar a la economía informal o, ¿por qué no?, buscar esquemas de protección social, de amortiguadores sociales, de colchones sociales por fuera del mundo del trabajo, como lo hizo el sindicalismo y particularmente también el sindicalismo colombiano en el marco de la pandemia al proponer una renta básica. Ante la crisis del empleo, ante la crisis planetaria, ante esa crisis en esa bandera del movimiento sindical asociada al pleno empleo, hoy discusiones como la renta básica deben ponerse en el orden del día y esto está asociado con el mundo del trabajo. Entonces, yo creo, sin duda alguna, que poner el tema del trabajo en la centralidad de la discusión pública y política es un objetivo fundamental de nuestro gobierno, el gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto en cabeza de Gustavo Petro. Gracias, Edwin. Te estábamos escuchando un poquito entrecortado al final, entonces si puedes revisar, porfa. Y como nos quedan unos minutos, primero las personas que están conectadas, les damos la posibilidad de que hagan alguna pregunta, si quieren formularla por el chat o levantar la mano para darles la palabra, Liberto, pero antes quiero darles como 3 minuticos a cada uno para que nos digan qué propone Mario, qué propone Sergio Fajardo que lo diferencia de la propuesta de Gustavo Petro o de las demás propuestas. Yo creo que, Mary Laura, para no extenderme mucho, yo creo que hay aunque es cierto, pues, y lo hemos visto, que hay muchas coincidencias entre la visión de países que se tiene, por ejemplo, del desarrollo productivo. Si vimos en que Sergio Fajardo propone el desarrollo productivo, Petro propone una reindustrialización del país. Creo que ya en la forma, en el cómo hacerlo, hay unos planes, digamos, que no necesariamente coinciden en cuanto a que nosotros consideramos que la candidatura de Gustavo Petro hace un énfasis muy profundo sobre el tema de la incidencia del Estado dentro de casi todos los aspectos de la vida pública, pero con una incidencia mucho mayor que la que nosotros quisiéramos en términos de equilibrio. Por ejemplo, Gustavo Petro propone un Estado empleador. Nosotros proponemos un empleo de emergencia, pero no un Estado empleador. Nosotros creemos que la función del Estado, excepto condiciones necesarias para mantener la función del Estado y la creación de la competitividad, la función de la creación de empleo tiene que ser del sector privado, de la iniciativa empresarial, del desarrollo empresarial del país, con todas las condiciones de garantías y de derechos que deben recibir los trabajadores y que no pueden perder los trabajadores, y que nos negamos a que los trabajadores pierdan esas garantías y esos derechos, pero que sea finalmente en esa relación entre el Estado crea las condiciones, el mercado se aprovecha de esas condiciones y genera las oportunidades del mercado laboral, y no como un Estado empleador o como una incidencia muy grande del Estado dentro de la economía. Y creo que hay otra diferencia también allí en el sistema pensional. Aunque el candidato Gustavo Petro propone también un sistema de pilares, como lo estamos proponiendo en la candidatura de Sergio Fajardo, reconoce la necesidad de este sistema de pilares. Él plantea la cotización en el sistema público de Colpensiones hasta 4 salarios mínimos, y eso significaría, ya desde el punto de vista práctico de las finanzas del Estado, significaría un mayor subsidio del Estado en las finanzas, y que además tampoco se justificaría porque hasta 4 salarios mínimos no hace parte ya de la población que necesite tener subsidios del Estado. Recordemos que el 76% de la población colombiana se gana hasta 1,5 salarios mínimos. Ahí está la gran parte, la gran masa de la población colombiana que necesita subsidios, que necesita que exista un sistema público, pero no hasta 4 salarios mínimos. Creo que por esas dos visiones pues, podría estar algunas de las diferencias. Muchas gracias, Mario, por resaltar estas dos diferencias. Una muy importante, que es sobre el enfoque de la responsabilidad del Estado frente a la generación o al empleo mismo, y otra sobre el sistema pensional, que espero que podamos discutirlo más a profundidad en otro debate. Edwin. No, yo creo que en el sistema, es decir, en el Estado como empleador, yo creo que es una discusión que vale la pena dar. Es decir, Colombia, por utilizar nuevamente el ranking de la OCDE, es de los bien.
Es decir, si compara uno con México, con Italia, que duplican casi, entonces pasamos del 6, nosotros empleamos como el 6%, en estos otros países de la OCDE emplean el 12, el 13%, y creo que vale la pena dar la discusión, sobre todo en sectores hoy muy precarizados y deslaboralizados, como el sector de la salud. Por ejemplo, el 95% de los trabajadores de la salud están en unas condiciones de precariedad, de tercerización laboral bastante discutibles, que, insisto, ahí creo que el mundo del trabajo tiene que ser intervenido por el Estado. Entonces, yo creo que, insisto, ahí tenemos una diferencia. Dos, en el programa de Sergio Fajardo no se habla del Estatuto del Trabajo. Yo creo que hay que cumplirle a los trabajadores, además que no es un capricho sindical, es decir, en la Constitución dice el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, dentro de los cuales se desarrollará un principio que es odiado por los empresarios. Si los sectores económicos de este país quisieran modificar un artículo, sería el artículo 53 de la Constitución para eliminar el principio de la estabilidad en el empleo. Aquí en este país no hay estabilidad en el empleo, es decir, aquí pulula el contrato a término fijo. Algo que acaba de atacar también, por ejemplo, el gobierno de España. No necesitó normas nuevas, necesitó voluntad política, perseguir el contrato a término fijo. Hay que persuadir al sector empresarial para que dé estabilidad en el empleo de los trabajadores. La estabilidad del empleo permite, incluso mejora los índices de productividad en la empresa, pero también, sin duda alguna, mejora la calidad de vida del trabajador, de su familia y de su entorno. Entonces yo creo que es decir, poner en el centro de la discusión el Estatuto del Trabajo, metiendo a todos los actores del mundo. Insisto, no es un capricho, ni es una imposición del gobierno, ni del sindicalismo, ni de los trabajadores, sino que tiene que ser una construcción colectiva. Sin duda alguna, un gobierno ante un dilema de a favor de quién debe, como ocurre en el caso de España, se pondrá al lado de los trabajadores. Por eso siempre he venido invitando a que los sindicatos, que tienen agenda netamente política, uno ve los reclamos actuales de los sindicatos, ¿cuál es? La lucha contra la tercerización, por la libertad sindical, por la estabilidad del empleo, contra los pactos colectivos, contra los contratos sindicales. Eso es una agenda política. La podremos hacer realidad si realmente estamos en el gobierno de Gustavo Petro, en el gobierno del pacto histórico. Y creo que yo, como lo dijo también Mario, tenemos identidades, yo creo que son más las cosas que nos unen. Hay una eventual segunda vuelta que aspiro que podamos ganar en primera. Ojalá pueda ser producto de una negociación, porque estos temas del trabajo, del empleo y de las pensiones que parecen diferentes, que tienen que ver una con la otra, que se enlazan, son muy importantes, insisto, para el bienestar de la ciudadanía, porque al final la política debe servir para eso, para que la ciudadanía viva bien, viva mejor, y es lo que nosotros esperamos poder hacer a partir del próximo 7 de agosto. Gracias, Edwin. Compañero Luis, tiene un minuto para hacer su pregunta. Luis Camargo. No le escuchamos, compañero. Creo que tiene problemas con el micrófono. Entonces, les formulo ya que Luis no se pudo intervenir, hay una pregunta para ambos sobre cuál sería la primera medida concreta que haría el gobierno de su candidato en materia de empleo y trabajo. Primera medida concreta, digamos, en los 100 primeros días de gobierno y que no necesite que sea aprobada por el Congreso de la República. Y si quieren dar alguna idea ya para finalizar en los 5 minutos que nos queda, pues este también sería el momento. Entonces, no sé quién quiere empezar. Cambiamos el orden. Empiece. Perfecto. Edwin. Empiece Edwin. Bueno, en materia de trabajo, creo que sin duda alguna nosotros hemos dicho que gran parte del sector, es decir, del sector del empleo, es decir, el empleo vamos a apuntarlo en la generación de turismo y sin duda alguna en el agro. Hemos dicho, reactivaremos el cumplimiento del acuerdo de paz con la FARC, desarrollar el punto 1. Esto apunta a la generación de empleo en el agro. Y en materia de trabajo, no hay una apuesta directa así, pero bueno, yo creo que lo que debe apostar el próximo ministro del Trabajo es a reunir los interlocutores sociales, a fortalecerlos, a sentarlos en una mesa equilibrada y a poner sobre la mesa los intereses en común, que son generación de empleo, salir de la informalidad y el desarrollo de trabajo decente. Y eso, sin duda alguna, tendrá que hacerse con un sindicalismo fuerte.
Bueno, como una medida, digamos, también de emergencia, porque estamos en una economía que claramente está lejos de cumplir con los propósitos de la reactivación, sobre todo si lo miramos desde el punto de vista social del mercado laboral y de la pobreza. Sergio Fajardo está proponiendo, cuando sea presidente, hacer una reforma tributaria que le permita recoger recursos, 33 billones de pesos a través de una reforma tributaria que cumpla con los principios de la Constitución, que grave al 1% más rico de la población, que ponga nuevamente el impuesto al patrimonio, que es muy importante, tener los recursos suficientes, para hacer dos cosas. Primero, para tener un programa de empleo de emergencia que va a ocupar a 440.000 personas, en alrededor de 4.000 proyectos que tienen que ver con consolidación de la paz, seguridad alimentaria, inclusión social, sostenibilidad ambiental y cuidado en el que y Sistema Nacional del Cuidado, en el que se espera que de esas 440.000 personas, el 70% sean mujeres. Y esto también abre la posibilidad para ir dotando al país de la infraestructura y de la institucionalidad necesaria para avanzar hacia esa propuesta de desarrollo productivo, en el que se está proponiendo que ese desarrollo productivo esté orientado hacia 5 ejes también importantes, que es el sistema agropecuario a través de garantizar la seguridad alimentaria, industria y manufacturas, cambio climático, muy importante, salud y bioeconomía. Y ahí creo que se desarrollaría el entorno empresarial y productivo necesario para absorber una parte importante de la fuerza de trabajo que hoy necesitamos ocupar en el país. Entonces, tendría esas dos dimensiones: reforma tributaria para empleos de emergencia y crear las condiciones para que se puedan desarrollar estos 5 aspectos del desarrollo productivo que son tan necesarios. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Edwin, por traernos estos elementos tan claros y sobre todo tan concretos en este espacio, que es lo que queremos, como facilitar la información a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo organizaciones sindicales. Ligia, yo creo que con eso terminaríamos la discusión de la tarde. No sé si quieres dar unas palabras de cierre. Agradeciendo, por supuesto, a todas las personas que nos escucharon y recordando que la grabación de este webinar, para que puedan ver a nuestros compañeros, va a estar en la página del equipo jurídico CUT-CTC, y el programa radial en voz queda disponible también en la página de la CUT. Ligia. Bueno, muchas gracias y gracias inmensos a Edwin y a Mario. Yo creo que ustedes nos dejan 3 cosas fundamentales hoy para el mundo sindical. No solo potenciar los sectores, sino que yo destaco la construcción colectiva de estos programas que recogen nuestras necesidades. Yo creo que eso es lo que hay que destacar hoy en el mundo sindical tan grande. 2, la mesa diversa que tenemos que tener con el Ministerio del Trabajo para poder tener una apreciación de lo que queremos realmente en el mundo del trabajo. Potenciar los sectores, que lo dijo muy claro Edwin, y el Estatuto del Trabajo al centro. Muy bien, yo creo que Edwin nos trae un alivio muy grande en esta propuesta, y también me parece importante lo que dice Mario, ¿sí? La igualdad solo se logra, como dice Mario, que los ricos tributen lo que tienen que tributar y los pobres lo que realmente nos corresponde también en esa redistribución, y no tenemos que padecer lo que hoy estamos padeciendo con las reformas tributarias tan desiguales que hay. Y creemos que ese camino hacia la igualdad en la parte económica, en esa situación económica, tiene que ser muy, muy equitativa, y en esa equidad vamos a encontrar entonces esos caminos. Muchas gracias, gracias Mary Laura, muchas felicitaciones por este webinar. Nos vemos entonces dentro de 8 días con otros puntos de vista, y nos dejan ustedes unos retos muy grandes para el mundo sindical. Feliz tarde para todos y para todas. Ligia, muchas gracias.